Saludos. Llega la tarde del lunes, momento idóneo para encontrarnos, conversar y compartir sobre temas económicos. Temas que nos acompañan a toda hora, a tal punto que yo diría que sin conocer cómo funcionan las leyes económicas, sin aplicarlas conscientemente, sin estudiarlas a diario, es muy difícil enfrentar la vida cotidiana. Es por ello que compartir conocimientos, información o simplemente experiencias sobre temas económicos de actualidad, les aseguro, eso nunca está de más. En los últimos encuentros he compartido con ustedes muchos criterios sobre diversos temas, pero uno ha estado latente en casi todos los programas. Yo diría que ha sido el denominador común: la empresa privada, el empresario privado y su papel en la actualidad económica cubana. Para muchos, sobre todo los más jóvenes, nacidos con la revolución, la existencia de empresarios privados en Cuba es una novedad, pues crecimos viendo desempeñarse en la economía solo a empresas estatales. Los términos emprendedor, empresa privada, cuenta propia, nos parecen extraños. Anterior a 1959, el entramado económico nacional era mayoritariamente privado. Con el triunfo revolucionario del 1 de enero, se inició un proceso de nacionalización de las grandes empresas privadas, la mayoría propiedad de compañías norteamericanas, convirtiéndolas en empresas estatales. A finales de los años 60, concluyó otro proceso dirigido a estatalizar los pequeños negocios, casi todos de comercio minorista y servicios, pasando así toda la anterior propiedad privada individual en manos de pequeños emprendedores privados a manos del Estado. Sin embargo, ya en 1978, casi 10 años después de aquel proceso, se comprendió la necesidad de aprobar determinadas actividades a emprendedores particulares. Surge entonces el Decreto Ley número 14 de 1978, que retoma algunas actividades particulares y da paso al incipiente trabajador por cuenta propia, el cual sería ratificado durante la crisis del periodo especial al aprobarse en 1993 el Decreto Ley 141, legalizando el trabajo por cuenta propia. En esos momentos era nuevo el acontecer de este emprendedor privado en la economía. Ya casi ninguna experiencia había de lo que sucedía antes de 1969 con los pequeños negocios privados, aunque en aquel entonces, tanto en 1978 como en 1993, a muy pequeña escala, con casos aislados y solo en determinadas actividades, algo se hacía. La incorporación al entramado económico cubano de un incipiente sector privado, con la aprobación en años del llamado periodo especial de aquel decreto del trabajo por cuenta propia, el decreto 141 del año 93, fue la base para que el actual proceso de adecuación económico se lleve a efecto en el país y que incluye también la formación de cooperativas no agropecuarias y pequeñas, medianas y microempresas, las MIPYMES. Estas entidades son de capital privado, son empresas privadas que se diferencian solo por el régimen de propiedad. En el caso de las cooperativas no agropecuarias, la propiedad es colectiva y todos los integrantes están en calidad de socios. Y en las MIPYMES, la propiedad es individual del o de los socios que actúan como dueños del negocio. Lo mismo sucede con el trabajador por cuenta propia. Su propiedad es privada y actúa en condición de dueño. Sobre este tema, les propongo continuar compartiendo con ustedes en breve, luego de que, como ya es costumbre, nos actualicemos de algunas noticias que circulan en redes y tienen en su contenido algún referente económico. Esta semana es noticia en el ámbito económico la inauguración de la 4ª Convención y Exposición Internacional de la Industria Cubana, Cuba Industria 2024. Será un evento para promover el intercambio científico-técnico y potenciar alianzas con proveedores y clientes, afirmó este lunes el ministro de la Industria Eloy Álvarez Martínez, durante la apertura de dicho evento que se celebra a partir de hoy en el Palacio de las Convenciones de La Habana. La cita tendrá como principal propósito aunar esfuerzos y fortalecer alianzas entre el empresariado cubano, incluidas las formas de gestión no estatal y el foráneo, acompañados por las universidades y centros de investigación. El programa del evento, que se desarrollará hasta el 21 de junio, incluye una feria expositiva en las instalaciones de Pavexpo,
donde se darán cita cerca de 500 expositores provenientes de 11 países. La Zona Especial de Desarrollo Mariel contará con un bloque único en Pavespo, mientras que los asistentes podrán conocer de las producciones químicas siderúrgicas del papel, oxígeno y gas. Vamos a empezar por el más pequeño de estos empresarios privados, el emprendedor individual, el trabajador por cuenta propia. Sí, porque aunque actúa solo o acompañado por familiares o con una o dos personas contratadas, este trabajador por cuenta propia es un empresario, un sujeto económico. Su ámbito de actuación es el mercado interno. Por tal motivo, el desarrollo de sus actividades y su nivel de prosperidad están condicionados por el entorno en que funciona. La Resolución 56 de 2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece disposiciones para regular el trabajo por cuenta propia en el país. Entre los aspectos más relevantes de esta resolución se encuentra la definición de las actividades que pueden ser ejercidas por cuenta propia, los requisitos para obtener la autorización para ejercer esta actividad, las obligaciones fiscales y de seguridad social de los trabajadores por cuenta propia, así como las normas para la contratación de trabajadores asalariados. El Decreto Ley 44, por su parte, sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, establece las regulaciones para las personas que desean ejercer actividades económicas de forma independiente. Entre los aspectos más importantes de este decreto se encuentra la posibilidad de obtener una licencia para trabajar por cuenta propia en una amplia gama de actividades, la obligación de pagar impuestos y contribuciones sociales y la prohibición de contratar empleados. Además, el decreto establece los requisitos para obtener una licencia, los impuestos a pagar según la actividad económica realizada, las limitaciones en cuanto a la contratación de trabajadores y la obligación de cumplir con las normas de seguridad e higiene laboral. También se establecen sanciones para aquellos que incumplan con las regulaciones establecidas en el decreto. En Artemisa ya son 22.970 los emprendedores individuales, de ellos 1.691 en el sector del transporte. Nada que si usted es un trabajador por cuenta propia, considérese un empresario, un emprendedor independiente, y si no lo es, embúyese y monte su propio negocio. En el contexto cubano, las empresas privadas, las MIPYMES, han ganado un notable protagonismo en los últimos años, especialmente en medio de un intenso debate que ha permeado tanto las redes sociales como las conversaciones cotidianas, no solo en Cuba, sino también entre la extensa comunidad cubana radicada en el exterior. Este debate gira en torno al papel fundamental que estas empresas pueden o no desempeñar en el impulso del desarrollo económico sostenible y en el fortalecimiento de la autonomía empresarial en la isla. La discusión abarca una amplia gama de temas que van desde el funcionamiento interno de las MIPYMES hasta las ventajas y desventajas que presentan en el contexto económico y social cubano. El Decreto Ley 46 de 2021 tiene como objetivo el desarrollo y sostenibilidad de las MIPYMES. En este se definen las MIPYMES atendiendo sus características, número de empleados, volumen de ventas. Busca simplificar y agilizar los procesos administrativos y trámites necesarios para la creación, registro y operación de las MIPYMES con el fin de reducir la burocracia y aumentar su desarrollo. En Cuba, las micro, pequeñas y medianas empresas son entidades económicas con su propia identidad legal, cuyo objetivo principal es impulsar la producción de bienes y la prestación de servicios. Estas empresas pueden ser de propiedad privada o estatal, y su establecimiento está sujeto a la solicitud de ciudadanos cubanos residentes en el país o entidades estatales previamente existentes. Las MIPYMES se caracterizan por su capacidad de ser ágiles, creativas y adaptativas. A diferencia de las grandes corporaciones, estas empresas suelen tener una estructura organizativa más plana y decisiones rápidas, lo que les permite reaccionar de manera eficiente ante los cambios del mercado. Además, suelen o deben tener un enfoque más local o regional, lo que les permite comprender y satisfacer las necesidades específicas de su comunidad. En la provincia ya vamos por 413 MIPYMES al cierre de mayo, cifra que cuadriplica la cantidad de empresas estatales en el territorio. Para incentivar este tipo de empresas no estatales, el Estado cubano ofreció diferentes ventajas con respecto al resto de los actores económicos y sobre la propia empresa estatal.
Por ejemplo, el impuesto sobre utilidades asciende solo al 15% y el impuesto sobre las ventas es el 5%. La conformación de los precios de bienes y servicios sucede por convenio entre las partes. No tienen que pagar los impuestos aduaneros por la importación de equipamiento y tecnología. Pueden acceder a créditos bancarios en moneda libremente convertible. De la misma forma en que tienen ventajas sobre las empresas estatales, también tienen limitaciones desde la normativa jurídica que las rectorea. Para constituir una MIPYME en Cuba, según el decreto 46, se limitan aspectos como que el empresario sea residente permanente en Cuba y no poseer más de una empresa, de una MIPYME. Que la empresa privada debe pasar por las estatales para exportar e importar. Que las micros no excedan las 10 personas, las pequeñas de 11 a 35 y las medianas de 36 a 100. Y que el empresario respete los salarios mínimos legales. Que la única forma de constituirse como empresa privada es la de sociedad de responsabilidad limitada, de manera que se impide adoptar la fórmula de sociedad anónima. Son pros y contras. Lo importante es que hay un sector privado empresarial actuando en la economía, sean trabajadores por cuenta propia o MIPYMES. Son actores no tan nuevos, porque existieron durante muchos años, que hoy entran al ruedo y lo que tienen que hacerlo es bien, para asegurar no solo su permanencia en el mercado, sino para aportar realmente a la economía nacional y local. No le tengamos miedos ni a la propiedad privada ni a la iniciativa privada. Tengamos más miedo a los que no hacen nada por cambiar y quieren permanecer inamovibles. Con este mensaje me despido. Conversar sobre otro tema de actualidad económica será la razón para un próximo encuentro y así adentrarnos en una ciencia que, sin ser ni exacta ni natural, es parte de nuestras vidas. Hasta entonces, como siempre les digo, recuerde, la suerte no llega sola. Si quiere tener buena suerte, cuide de su economía. Nos vemos.